ayer veíamos esencialmente qué es cuentas por cobrar, qué era la tarjeta de existencia, que yo creo que es la parte mecánica, que no es el enfoque que le hemos dado para nada en el curso, sino en línea con control de ejercicio 2 y con la prueba del sábado. Entonces, no sé qué tema les complica más. Todos los temas les complican igual. Asientos con él. ¿Ya? Podríamos partir con el de la tarea, que quizás todos lo intentaron hacer al menos. Y como decía yo ayer, mira, la tarea a mí me parece particularmente un buen reflejo de lo que esperamos en la prueba 2 y en el control de ejercicio. Entonces, el ejercicio 1 de la tarea tenía que ver con la estimación de los deudores incobrables, que es la EDI. Entonces, aquí teníamos el método de la antigüedad de las cuentas por cobrar, que parece ser uno de los simples, que fue lo que nosotros vimos, más exacto en ese sentido. Entonces, fíjense que lo primero que uno tiene que hacer es decir, mira, tengo tres tipos de cuentas por cobrar: el cliente Prime, el cliente Subprime y el cliente Ninja, ese cliente que no tiene ni trabajo ni ningún activo, no income, no job asset, ¿sí? Y ese cliente era el más, digamos, el menos probable de cobrar. Entonces, el asiento en el fondo es simple. Tú siempre vas a tener que, al cierre del periodo contable, que era lo que nosotros discutimos en clase, al cierre del periodo contable tú dices, mira, yo tengo ventas por 100 millones, pero de esas ventas solamente espero cobrar 80 o 90, etcétera, y tú dices, bueno, hay 20 o 10 millones que tú pensabas que podías cobrar y que luego te diste cuenta que no. Entonces, en ese momento debo disminuir los ingresos, porque en el fondo, como nunca te va a entrar caja, no habría que hacer el cálculo o reconocerlo como ingreso, porque no es un activo, no van a fluir los beneficios económicos. A eso se refiere. ¿Sí? Entonces, lo que uno dice esencialmente, mira, particularmente en el ejercicio de la tarea, tenías que el cliente Prime, que era el de mejor probabilidad de pago, era 85, 105, perdón. El subprime, el que le da el nombre a la crisis subprime, que en el fondo es como gente normal, como clase media, 25 millones, y el ninja, que es un cliente mucho más pobre, a veces inclusive vagabundo en la crisis subprime, era 45 millones. Y te dice, mira, dentro del cliente Prime, el 20% está atrasado hace 30 días o debe hace 30 días. Entre 31 y 60 días, el 30% restante, después 61 a 90, 35% y solo el 15% está atrasado más de 90 días. Entonces, tiene un cliente que porcentualmente está atrasado a más días, pero eso no es correlativo con cuando te decía en la segunda tabla, mira, ¿cuál es la tabla, perdón, cuánto es el porcentaje de la incobrabilidad que tenía la empresa? ¿Sí? Entonces, lo que decíamos esencialmente es, mira, el análisis de riesgo de crédito separó los clientes en incobrabilidad. El Prime tiene, mientras más tarde está, y eso es una característica del método de la antigüedad, que era lo que se decía aquí, mientras más atrasado está, menos probable es que te pague. Entonces, si se fijan en la última columna del Prime, serían, mira, a 90 días el que tiene mayor probabilidad de pago, o sea, el 20% de las veces te va a pagar el Prime. Por complemento, no te va a pagar el 80% de las veces, pero el Ninja es imposible que te pague. Por eso fíjense que, tal como nosotros decíamos antes, que el cliente que era Prime tenía
el mejor categoría y después el subprime venía, fíjense, en todas las plazos posibles de cobro, el cliente prime tiene más posibilidad de que te pague. Entonces, aquí quizás la única diferencia con lo que hicieron en la ayudantía o con lo que nosotros teníamos en las láminas era que tenía tres tipos de clientes, prime, subprime y in. El resto eran los mismos porcentajes. Entonces, si uno construyera una cuenta T, creo que dejé abierta la clase ayer, porque creo que le encontré unos detalles, por eso no subí el Excel, lo voy a subir. eh, cuentas por cobrar. Entonces, aquí lo importante sería tener esto más o menos claro, ir con la misma letra. Entonces, la EDI, la estimación de deudor incobrable, es una cuenta T que se ve de esta forma. Crece la EDI, crece por el debe o por el haber. Por el debe o por el haber crece la EDI. ¿No lo tienen claro? Por el haber, eso es, como dice Pablo. Porque funciona al revés de la cuenta por cobrar. En el fondo son cuentas espejo, eso podríamos decir. Podríamos decir, si coloco al lado la cuenta por cobrar, voy a decir esto, cuentas por cobrar y la estimación de deudores incobrables, EDI. Por eso nosotros decíamos, lo que uno ve, la cuenta por cobrar neta, es justamente la resta entre ambas cuentas. Entonces diríamos, ya, tenemos la EDI por un lado, que es una contracuenta de activo, entonces crece por el haber, disminuye por el debe, pero la cuenta por cobrar, dado que es un activo, crece por el debe, disminuye por el haber. ¿Sí? Entonces, eso hace una diferencia significativa. Entonces, por ejemplo, voy a poner los mismos números de la tarea. Entonces uno decía, mira, de los 105 millones voy a ir haciendo la estimación de deudor incobrable. De los 105 millones que están en el tramo prime, hay un 20% que está entre 0 y 30 días. Entonces, esta es la probabilidad, lo voy a multiplicar por la suma. El 20% está, y tengo una probabilidad de que no me pague de 5%, más hay un 30% que está a 31 a 60 días con una probabilidad de que no me pague del 15, más un 35% que está con una probabilidad de 25% que no me pague, y un 15% a más de 3 meses que tiene una probabilidad de 80% de que no me pague. Entonces le voy a poner aquí al lado por tramo de cliente. Entonces aquí voy a poner, este es el prime. Puedo hacer el subprime y puedo hacer el... Entonces, voy a hacer lo mismo que teníamos, que hicimos recién, en el fondo decir, mira, el subprime tiene 85 millones, de los cuales espero que el 15% me pague, me deje de pagar, perdón, el 8% de las veces, más el 20% me deje de pagar el 20% de las veces, más el 60% me deje de pagar el 30% de las veces.
30%. Y el restante 5% que me dé a más de 3 meses, me deja de pagar el 90% de las meses. ¿Sí? Entonces, estimo que me van a dejar de pagar 23.545. Finalmente digo, para el Ninja tengo los 45 millones y digo, el Ninja es, perdón, un 70% de las cuentas a 0 a 30 días y la probabilidad de que no me pague es 20%. Más un 20% es entre 1 y 2 meses y la probabilidad de que no me pague es 40%. El 3% está en el tramo entre 2 y 3 meses y la probabilidad de que no me pague es 60%. Y el otro está un 7% a más de 3 meses y la probabilidad de que no me pague es de 100%. Entonces, fíjense que tenemos eso. La suma de estas tres cosas es 64.967.500, que justamente debe ser lo que nosotros poníamos en la pauta de la tarea. ¿Sí? ¿Están todos claros hasta ahí? Si no, me detienen. ¿Sí? Ya, entonces, lo que tenemos ahí es que teniendo eso, lo único que uno tiene que decir es esto. Tengo que decir, mira, si ese es el haber, lo que hay por el debe, la cuenta con que va relacionada esto, es la pérdida por incobrable. Entonces, de nuevo, voy a hacer que como esta es una contracuenta de ingreso, funciona de esta forma. Entonces, yo digo, por un lado, salen todo esto, entonces eso no entra para los ingresos de la compañía. Entonces, después, cuando la empresa realmente no le pagan, que era lo que te sugería después en la parte simple, porque tú tienes aquí esto. Los siguientes 30 días no te pagó 5, no te pagó 20 y no te pagó 25. Entonces lo que tú dices es, para el cliente Prime me deshago de 5 millones, pero yo ya había ocupado la estimación, entonces ahí tengo 5. Después, para el subprime, vamos a tener que no te pagaron 20. Entonces yo tenía aquí 20 y yo ya había hecho la estimación acá. Pero para el Ninja hice mal la estimación, 25 millones. Entonces lo que nunca debe pasar es que la cuenta de Eddie tenga un salto acreedor, perdón, deudor, mi error. Deudor, porque como es una contracuenta, siempre tiene que quedar a la vez. ¿Sí? Entonces te debería quedar de esa forma la cuenta. ¿Sí? Así que esencialmente eso es todo lo que uno tiene que hacer en cuentas por cobrar, en la estimación de deudor incobrable y ese tipo de cosas. Entonces, en el fondo, uno tiene que ser ordenado de cómo voy reconociendo. Tu problema puede ser, y que es quizás algo más complicado que veían, por ejemplo, en la ayudantía, por eso ahí sería bueno revisar el video de la ayudantía. Si yo recupero una cuenta por cobrar, ¿en cuál de estas tres cuentas la meto? Entre las cuentas por cobrar, la estimación de deudor incobrable y la pérdida por incobrar. ¿Qué hago si yo recupero una cuenta por cobrar que yo ya había dicho no me van a pagar y de repente me pagan? ¿Dónde debería ir eso? Bien. Vino alguien y te pagó, lo seguro es que te entra caja, pero ¿qué toco por el otro
¿Alguien sabe qué es lo que incluyo? Podría ser cuentas por cobrar, pero no. ¿Qué otra cosa se le ocurre? Ah, por ahí va. Entonces, ¿por qué? Miren, seguro que aumenta caja. Voy a poner el efectivo. Entonces, digamos esto. Voy a correr esto una más. Y voy a hacer acá. Efectivo. Ya. Te entra caja. Entonces, esto es decir, ve, te entra invento. Te pagaron 10 millones. Lo complejo es que tú podrías decir, ¿de a dónde provienen esas cuentas por cobrar? Esas cuentas por cobrar provienen de algo que yo esperaba cobrar, no, pues, porque ya los declaraste incobrables. Si no esperas cobrar eso, entonces tú vas a decir, bueno, reduzco las pérdidas de lo incobrable, que es una opción, pero sería como anular una contracuenta de ingreso. Y aquí lo importante es entender es Que tengo una clase, bueno. Tengo que verla esta sí o sí. te escuchamos, Álvaro. Ah, ya. Entonces lo que uno tiene que decir es, mira, por eso que aquí todo el problema siempre es el reconocimiento de ingresos. ¿Qué vamos a decir? Mira, yo esperaba cobrar esas cuentas y eso hace la diferencia. Si tú no esperabas cobrar la cuenta, entonces vamos a poner ingreso por recuperación de incobrable, que es una cuenta de ingreso, nada distinto. Lo que sí es que esa cuenta no es parte de los ingresos de actividad ordinaria, por eso nosotros tenemos una clase que es reconocimiento de ingresos de actividad ordinaria. ¿Sí? Entonces tú vas a decir, ya, esto fue suerte y me entraron estos 10 millones. Nada más. Por otra parte, uno podría decir, no, pues es que yo lo castigué en el periodo, pero dado que revivió durante el periodo, y ahí nos referimos a 3 meses, 6 meses, un año, no sé, lo que dure el periodo contable, entonces lo recuperé. Entonces lo que uno tendría que hacer ahí es, primero, anular lo que ya se había castigado. Entonces, si tú hubieras castigado, por ejemplo, voy a inventar, tú habías hecho esto, había dado de baja 10 millones acá, fíjense estas dos cuentas. Aquí lo que tenemos en naranjo. Ya, entonces tú vas a hacer lo contrario. Entonces vas a hacer 10 millones acá y 10 millones acá. Entonces fíjense que ahora te queda como en cero. Reviviste la cuenta por cobrar. Y ahora que la cobraste, entonces va a decir, ya, te entra CAFA y reduzco Oye, la cuenta por cobrar. sí. ¿Se entiende? ¿Pero lo podemos ver en la tele? Sí. No sé en verdad si se puede. Ah, Lo bloqueé por si acaso. ¿Sí? Entonces, vamos a tener dos casos. Pues miren, los voy a poner acá. Entonces, voy a hacer aquí el acento. Y esto funciona para todos los métodos de estimación de incobrables, eso es importante, por eso es genérico, hay que entender la lógica nomás y en el fondo las cuentas deberían ser obvias. Es decir, mira, esta es la cuenta, este es el debe y este es el haber. Lo que vamos a decir es esto. Caso 1, lo voy a poner acá. Vuelve un cliente que ya había castigado durante el mismo periodo contable. Ya, entonces, primero, dado que tú lo habías castigado, ya insisto, habíamos cargado la EDI y abonado la cuenta por cobrar. Entonces ahora hacemos lo contrario. Cuentas por cobrar contra la EDI. Los 10 millones que decíamos recién, por ejemplo. Listo. Y ahora entonces hago el efectivo
contra la cuenta por cobrar como si fuera cualquier cuenta por cobrar normal. ¿Sí? Tu otro caso, esto lo voy a pintar de un color distinto. Tu otro caso sería este. Vuelve y paga un cliente de otros periodos. ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo que tú vas a decir es, cargo el efectivo por los 10 millones, que era el que hacíamos recién, y voy a tener ingresos por recuperación de incobrable. Y eso no es normal que pase. Por eso que no es parte de tu ingreso de la actividad exportativa. Y eso te diría que son las dos situaciones que se van a dar. No hay más situaciones en la recuperación. En el castigo real de la cuenta siempre reduzco la EDI por el debe, reduzco las cuentas por cobrar por el haber y listo. ¿Sí? Y más o menos eso es toda la ciencia de cuentas por cobrar. ¿Entiendes? Entonces tenemos en el fondo como 4 tipos de hacienda. Las dos recuperaciones que están viendo en la pantalla, cuando hago la estimación, voy a ponerlo acá, en estimación al término del periodo contable, que sería pérdida por incobrables contra EDI, y eso será por algún monto que se ocupará algún método, el método del porcentaje de venta, de los saldos de ventas que restan, etc. Ese tipo de cosas. Mal la fórmula, perdón. Tenemos la suma de estos tres por el mismo monto. Yo cometí un error. Aquí debería decir suma. Ahí sí, para que es el mismo número de la tarea. Y eso yo creo que era una de las cosas que tenían mejor en la tarea. Te da ese monto. Y después el castigo real de los clientes incobrables. Entonces ahí lo que vamos a decir es EDI contra cuentas por cobrar. Por ejemplo, no sé, los 5 millones de los Prime. ¿Sí? Y esos son tus 4 asientos estándar en el fondo para cuentas por cobrar. ¿Qué más tienen dudas? Profe, Ajá. es que llegué tarde. ¿Va a subir este video después a Webcursos? Sí. ¿Sí? Ya, Ujú. gracias. No hay de qué. Profe, Ujú. las clases anteriores que hicieron, ¿las van a subir todas juntas o suben una por una? Que no he revisado si han subido ya la clase anterior. Es una buena pregunta. Yo creo que ya la subimos, pero... O quizás solo la dejé subiendo a YouTube. No, si está ahí. Este era el ejercicio que yo hice en la pizarra. Y ahí está clase virtual de ejercicio de cuentas por cobrar e inventario.
Lo que no subí es el Excel, porque después de subir el video como que me quedó un poco la duda. Así que voy a subir el Excel porque creo que un número no llegaba justamente a lo que yo había puesto en el set de ejercicio. Pero apenas logre revisar eso, debería subir el Excel. Pero el video ya está. Esa clase fue de cuentas por cobrar e inventario. Uh-huh. Y esta fue hablar solo de cuentas por cobrar. Sigue siendo de lo que quiera. Pero esencialmente ayer hicimos el ejercicio, déjame decirte, hicimos el 3 de cuentas por cobrar, si no me equivoco. No, el 1 de cuentas por cobrar, que eran los malos muchachos, que ayer yo explicaba en el video que ese es un ejercicio que yo esperaría que uno pudiera resolver en el control de ejercicio. Porque este yo creo que lo pregunté en algún control en la actividad. ¿Sí? Y después de inventarios hicimos el ejercicio, que es el que me queda la duda en la resolución. ¿Qué ejercicio? Inventario. Hicimos el ejercicio 4. La compañía cementera de Puyehue. Está resuelto ahí, pero la diferencia es que aquí está resuelto solamente que va haciendo el cálculo 1 a 1. En cambio, yo ayer en el video lo resolví en la tarjeta de existencia. Y quizás algo que nosotros vimos menos, lo dejamos más para la ayudantía, porque es una parte más mecánica. Entonces, yo llegué a un número muy, muy parecido, no exactamente igual. Entonces, quiero revisar ese detalle como del cálculo, no del procedimiento. El procedimiento está perfecto, pero quería ver. Eso fue lo que hicimos. Gracias, profe. ¿De qué? ¿Qué otras dudas tienen? Porque miren, yo creo que ayer lo dijimos en algún momento en el video, pero a mí me parece, si ustedes me preguntan como nivel de complejidad para terminar el estudio, el 1 de la tarea es el más fácil. Todavía hay que multiplicar, porcentaje, etcétera, pero poco asiento. Y fíjense que esa ha sido la tónica de los controles de ejercicio, la prueba. Uno quizá es harto asiento, porque uno tiene que entender en el fondo la mecánica. Pero más allá, aquí es un asiento, el de la pérdida incobrable, y después ni siquiera los del castigo real. Solo es para evaluar que te faltó hacer bien la niña. ¿Sí? Entonces, el que me parece que sí hay que pensar harto es el de reconocimiento de ingresos, que a mí me parece uno de los temas fundamentales, porque si entiendo que el ingreso es solo los beneficios que vayan a fluir hacia la entidad y que yo no tenga ninguna obligación con el cliente, entonces tengo todo el resto entendido. ¿Sí? Entonces, si uno logra entender el 2, que quizás de nuevo es más simple en los cálculos, pero era bien difícil saber si las rebaja, si no las rebaja, si 3 meses después caducaron las rebajas y ese tipo de cosas, entonces ahí podría reconocerlas como ingreso cuando dejo de tener el pasivo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me parece que debería ser una parte significativa o que es transversal decir, es que el IVA lo recupero, etcétera. Y el 3 y el 4, digamos que el 3 quizás es el más complejo por dos cosas, porque hay que ir haciendo muchos cálculos y porque hay que pensarlo bien. Y ahí lo que uno tiene que tener súper claro es qué costo incluir en el inventario y cuáles no. Entonces, por ejemplo, nunca incluir el IVA, porque el IVA es un impuesto recuperable, se recupera más rápido. Podrías comprar el jabón líquido aquí o el jabón industrial y venderlo en 6 meses, pero el IVA lo voy a recuperar al próximo mes. ¿Sí? Entonces, uno puede o lo voy a pagar eventualmente hasta el 20 del próximo mes. Entonces, como tienen temporalidades distintas esos activos, debería separar. Y ahí entonces, si suma, si está bruto, si está neto, un poco hay que ir jugando con los términos para entender.
Neto no tiene IVA, así que neto y sin IVA es lo mismo que, esos son sinónimos, digamos. Y por el contrario, bruto o con IVA incluido son sinónimos también. ¿Sí? Y después lo que uno tiene que acordarse siempre es el valor realizable neto. Y ahí el gráfico que nosotros hicimos en la pizarra o que yo puse en mi capítulo, y poníamos, mira, cada vez que tú no vayas a recuperar el costo del activo, entonces va a perder plata, deberías deteriorar el inventario. Entonces es importante entender el concepto de deterioro de las cuentas por cobrar cuando se vuelven incobrables, de los inventarios cuando lo voy a vender con pérdida, entonces irrecuperable tu inversión, y listo. Y después al final era un bonus. Yo creo, y ayer insistía que ese lo hicimos prácticamente el jueves en clase, qué costos incluir y cuáles no. Entonces nosotros dijimos, mira, capacitación nunca incluir. ¿Sí? Y aquí particularmente era de los pocos ítems. ¿Sí? Así que ese era el único que no había que incluir, todo el resto había que incluirlo. Entender que la modalidad de los precios con Incoterms FOB, el proveedor solo paga hasta subirlo al barco, tú pagas todo el resto. Si fuera SIF, Cost Insurance and Freight, el proveedor se lo sube al barco, te paga el barco y además el seguro del barco. Pero todo el resto que tú necesites es necesario para establecer cualquier activo, tanto los inventarios como las propiedades, planta y equipo. ¿Sí? Y no sé qué más. Profe, la pregunta 3, ¿puedo ponerla en pantalla? Habían muchas, o sea, habían varios enunciados que creo que no se tenían que tomar en cuenta. Por ejemplo, no sé, es el que dice el 16 de marzo, ¿Ya? ya, eso no nos influye en cuanto a lo que las preguntas, o sea, las preguntas que nos hacían, ¿verdad? Es que, mira, ahí lo que te está diciendo es que hay una señal de deterioro. En el fondo tú dices, mira, compré este producto, pero ya no lo puedo vender tan caro y he hecho todo lo posible y no. Y además ahora entonces voy a tener que invertir más plata para poder venderlo, capaz que no recupere. Y entonces ahí lo que hay que hacer es la prueba, ¿no? Entonces tú dirías, mira, porque ya te habían dicho que lo podía vender por cierto precio, que era lo que te decía el 1 de marzo. Entonces, mira, voy a hacer el cálculo. Te decía que ay, el 1 de marzo lo podía vender por 8.000 el litro, pero tenían que pagar una comisión del 30%, entonces a ti te iba a quedar 5.600. Ya. Entonces tú decías, bueno, si yo hubiera comprado por encima de 5.600, entonces hubiese habido deterioro. Entonces la primera vez tú compraste por 3.650, ni un problema. Voy a recuperar los 3.650 y voy a ganar más, voy a ganar los 5.600, así que no hay deterioro. Lo que pasa es que después, la segunda vez, por eso te dice, mira, como el BRN es superior al costo, no pierden valor. ¿Listo? Pero la segunda vez, tú dices, ya, bajó 300. Y entonces fíjate que como los segundos 25.000 litros tú los compraste a 6.100, pero ahora de los 5.600, y voy a volver sobre el enunciado, decía, tú vas a gastarte para terminar los 300.000 sobre 1.000. Entonces, voy a decir, mira, te va a costar 300 pesos más terminar el producto, pagar comisiones y venderlo. Entonces, tu valor realizable neto, lo que te va a quedar después de venderlo es 5.003. Y tú acabas de comprar 25.000 litros por 6.100. Entonces, nunca voy a recuperar los 6.100. Voy a recuperar 5.300. Y ahí sí, entonces uno diría, por cada uno de los 25.000 litros perdí la diferencia con los 6.100, 800, entonces perdí 20 millones. Y ahí debería ser el deterioro de 20 millones. En el fondo sería cargar los costos de explotación por 20 y abonar los inventarios por los mismos 20 millones. ¿Entiendes? Sí, sí entiendo, gracias. Así que era como
no era un cazabobo en el fondo, era como medio útil, medio inútil. Como que Claro, para algunas unidades no se deterioraran y la otra sí se deterioraba. Mm. Y me suena que después no es inútil, porque el del 31 de marzo, sí, de nuevo, a 9 millones voy a vender los 1000 litros, entonces los vendo a 9.000 cada uno, tengo los 700 de costo de comercialización, comisión por venta, y los 300 que pagaba para terminar, tuve RN 8.000. Y entonces ahora todas las que se habían deteriorado a 6.100, digo, tengo 8.000 de BRN y el costo es 6.100, el mínimo entre los dos es 6.100, ya no es el 5.300 que tenía antes, entonces ahí anulo las pérdidas. ¿Sí? ¿Qué otras dudas? ¿No hay más dudas? Eso no sé si es bueno o malo. Yo tengo una duda. Ajá, Cuando tengo el IVA débito mayor al IVA crédito, ajá. o sea, y termina con IVA por pagar, y lo pago, ¿cómo desaparece después ese IVA por pagar? A ver, veamos. Tú dices, tengo, voy a replicar la cuenta aquí. Tengo el débito fiscal, el débito fiscal. Entonces tú dices que el débito es más que el crédito. Sí, sí, que el débito es mayor que el crédito. Entonces uno tendría que decir, ya, te queda entonces IVA por pagar al final del mes. Y claro, después de, o sea, me dicen que lo pague del ¿Ya? mes anterior, yo hago todo el cambio de crédito, débito y hago el asiento que está haciendo ahora Ajá, y termina con que el crédito, el débito es mayor. Entonces termino con IVA por pagar, no termino con remanente, ¿verdad? claro. Ya, entonces supuestamente tendría que pagar ahora, o sea, Sí, contabilizar que lo voy a pagar. eso. Entonces yo pongo IVA a crédito contra efectivo o caja o lo que sea. Ajá. Ya, pero ese IVA por pagar, ¿cómo lo voy a sacar después? Porque cuando Lo hago el libro pago. mayor, voy a tener una cuenta T que va a llamar IVA por pagar. Sí, y lo pago. Ya, pero ya lo pagué, entonces, ¿cómo voy a hacer que No, desaparezca? no lo pagué, po. O sea, mira, digamos que lo que tú hiciste fue como que ya, primero voy a hacer una compra, ¿ya? Entonces voy a decir En enero. existencia, ¿ya? Por 1.000, para que sean números simples. Entonces, Ujú. eso me va a dar un IVA crédito fiscal del 19% de eso. Entonces, va a haber salido de tu caja efectivo por 1.109. Ajá. Después voy a hacer una venta, entonces voy a decir, mira, vendí en efectivo y queremos que el débito fiscal sea más alto. Entonces voy a decir, mira, ingresos por venta por 1.800. Entonces esto me va a generar al mismo tiempo costos de explotación y existencia. Entonces voy a ocupar el mismo monto de arriba nomás, 1.000. Entonces te ganaste 800. Entonces ahí tú dirías ya, esos 1.800 te van a generar el IVA débito fiscal, 19%. Entonces el efectivo que te va a haber entrado va a ser la suma de ambos. Entonces voy a ocupar esos valores acá al lado. Voy a decir, el débito fiscal fue de 342, el crédito fiscal va a ser de 190.
al cierre de ese mes, el 31 de marzo, no sé, invento, tú vas a hacer esto, para traspasarle una cuenta permanente. Tú vas a decir, como tengo débito fiscal, voy a decir el IVA débito fiscal, lo voy a anular por los 342. Por el otro lado voy a decir el IVA crédito fiscal, lo voy a anular por los 190, y la diferencia va a ser IVA por pagar. Bien, voy a poner aquí la fecha. Esto es 21 de marzo. Y entonces después lo que uno va a decir es, el 20 de abril tú vas a tener que cancelar el IVA por pagar contra efectivo. ¿Entiendes? De ahí parto de cero. Ok, entonces en el cierre de ese mes hago la diferencia entre el IVA crédito y el IVA débito en el cierre. Y después cuando me dicen que pague, o sea, me puede quedar tanto IVA por pagar como remanente IVA, ¿verdad? Sí, claro. Si hay remanente, no cobro. O sea, por ejemplo, en el asiento me dice, o sea, en el ejercicio, en el 12 de febrero, me dice, se paga el IVA. Y yo tengo más remanente, entonces no hago nada. No, pues claro, como que en ese caso pago con el remanente. O sea, voy a inventar el número, pero te podría haber pasado esto. Tú podrías haber dicho, si yo tengo remanente, entonces ocupo mi IVA remanente para pagar 70. Y entonces el efectivo que ya sale para pagar la diferencia es 82. Ah, ya. Ok. Es que existió el remanente. Si no, al siguiente año, si te queda remanente, sí puedes pedir la devolución. Ya, ok. Entonces diría que, por ejemplo, lo que uno tendría que tener claro, como donde uno se puede caer, claro, en el 12 se ocupa la factura, digamos, física, o se ocupa el 20 de cada mes se ocupa la factura electrónica, y esa es como una transacción implícita, ¿se entiende? Como que cuando uno ya hizo el IVA, no te va a decir se pagó o no se pagó el IVA normalmente en los ejercicios, sino que uno tiene que saber que ese día sí o sí se tiene que hacer. No el 19, no el 21, solo el 20. O sea, eso significa que en el ejercicio antes me debiesen decir se ocupa factura electrónica o física. Claro, o sea, pero sí, creo yo, y creo que casi todos los profesores están de acuerdo, si lo hacen el 12 o lo hacen el 20 no da lo mismo, lo importante es que algún día hay que pagarlo. ¿Sí? O sea, que no lo hagan es lo que está malo, pero si lo hacen el 12 o el 20 suena bien también, como que es un tecnicismo saberse el día exacto, no es un objetivo de aprendizaje fundamental perfecto. Ok, gracias. ¿Qué otras dudas? ¿No hay más dudas? ¿Seguro? Ya, entonces mira. Te voy a dedicar el último minuto a explicar un poco cómo hacer el control de ejercicios mañana, porque todavía no le subió la instrucción exacta, pero un poco se los decía a los que están conectados anoche. Estamos esperando que veamos las experiencias de otros cursos que ya han hecho las evaluaciones online. Yo diría que si nuestra clase normal es mañana en el módulo comprimido, que será a las 2:25, yo pensaba que el control se lo voy a habilitar a las 2:15 y ustedes tienen hasta las 3:30 para hacerlo. Está pensado en menos que esos 75, pero yo prefiero que ganen más. Que tengan más tiempo es lo que necesitan. Entonces tiene que ser entregado en las mismas condiciones que la tarea. Entonces tiene que ser solo en Word. Nada de Excel, nada de fotos, nada de PDF. Todo eso, Word. Con Bookman All Style del 10 interlineado simple. Entonces, creo que una buena estrategia es tener bastante tiempo antes ya hecho el Word,
más o menos con las cosas que ustedes creen que podrían necesitar. O sea, si alguien cree que necesita una tarjeta de existencia, invento, no tenga la tarjeta de existencia hecha desde antes, pues, y después va rellenando los valores. Si alguien cree que tiene que hacer unas cuentas T o que tienen que tener el debe, el haber, etcétera, como quieran hacerlo haciendo, téngalo desde antes, y el formato y el archivo guardado, cosa que cuando yo les suba el enunciado justamente a las 2:15, ustedes ven, ya, estos datos, tal, y lo van poniendo. Y lo importante es lo que van a tener en el Word, el desarrollo. Entonces ustedes van a tener 20 preguntas, de esas 20 preguntas deben escoger solo 12, cada una tiene 5 puntos. Entonces ustedes combinan sus 60 puntos como les sea más cómodo. Van a tener de todo, de impuestos, de ingresos, de cuentas por cobrar, de inventario y de introducción a propiedades, planta y equipo. Y ustedes hacen con lo que se sientan más cómodos, ¿sí? Y entonces ustedes serían pregunta 1, 4, 8, 14, etc. Lo importante, sí, confirmado que va a ser online. Sí, porque la universidad quiere que sean la mayor cosa de que le descomprima ir hasta la universidad a usted. Entonces, sí o sí va a ser online. Así que deberían tener eso. Y lo importante es que pongan hasta el último explicación, porque, por ejemplo, pasó alguien que la tiene perfecto, pero no sabemos dónde sale. ¿Ya? Entonces, plagio. ¿Entienden? Entonces, y van a correr las mismas condiciones que cuando entregan la tarea. Si hay más de 30% de coincidencia, chao. ¿Bien? Entonces, lo importante es que tengan el desarrollo, porque lo único que nos va a permitir, si pasara cualquier cosa, pues hay gente que se le apagó el celular, que se le cayó el internet, que no sé qué cosa, el computador se fundió. Bueno, ayer que la Contador me llevó el computador, el profe se fundió. Mire, trate de entenderlo. En verdad se fundió. Bueno, como eso puede pasar, no se arriesguen esas cosas. ¿Qué pasa si la tarea la subía en formato online? No sé cuál es el formato online. Excel. Un 1. El formato estaba en la tarea, pues igual que la tarea 1, igual que la tarea 2. Perdón, por eso hay que leerlo. Tarea 2. Este es el formato para todo, para que estemos claros. Dice, Word, insertar si quieren algún Excel, cualquier cosa. Entonces creo que ayer yo lo repliqué, pero miren, lo voy a hacer porque después gente pega fotos y cuestiones. Miren, tienen que agarrar su Excel, lo que vayan a necesitar del Excel y dicen, yo necesito esta cuenta T, ya, copiar, control C, después voy acá y control V corta, ahí está, listo, y dice, y se ve mal, mejor centrar, listo. Todo eso suma, porque después si no lo encuentro, si está desordenado, si di vuelta a la cuenta, si le faltó un cero, no sé, todo eso, no, las ayudantes son humanas, tienen que saber cómo resolver y que siempre puede haber, entonces eso también les va a simplificar la vida a usted, no es el que sus notas después no representen lo que saben. Profe, ¿la clase de anoche está en YouTube? Sí, ahí está el link. O sea, está insertada en webcursos, literal. O sea, ahí. Así que en webcursos, en la parte de inventario, van a encontrar esto. Y voy a subir para que no quede tan colapsada esa parte, voy a subir abajo en la Polar y en la Araucana que nosotros vimos, voy a colocar la clase, esto que estamos hablando. Así que, bueno, Antonia, eso pensémoslo después, un tema a la vez, ¿sí? Después voy a ver qué me dicen los otros procesos. Lo que dice Vanessa, sí, más o menos el tipo de preguntas que tenía la tarea. Quizás, insisto, la tarea era más larga, entonces, por ejemplo, el ejercicio de ingreso o la letra A de cuentas por cobrar, me parece que podría ser una pregunta por 5 puntos. Pero, por ejemplo, no podría hacer el ejercicio completo de inventario por 5 puntos. Entonces, quizás tendríamos que dividir un ejercicio de ese tipo en 4, 5, 6 preguntas para que tenga sentido.
Más o menos eso es la tónica del control de ejercicio en mañana. Y como siempre, yo creo que el control de ejercicio o va muy en línea con la prueba o la prueba debiese ser más fácil. ¿Sí? A diferencia de la prueba 1, esta prueba no es que vaya a ser más compleja ni menos compleja, sino que va a ser más flexible, quizá en el sentido del tiempo y ese tipo de cosas. ¿Sí? La prueba es 9, igual que la vez anterior, que es la hora que establece el pregrado, por eso que ellos les informan eso, porque ellos colocan los buses, etc. ¿Sí? ¿Todos claros? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces eso ha sido todo por hoy. Apenas cortemos la reunión, subimos, se carga acá el video, lo pongo a subir a YouTube, pero yo esperaría que de aquí un par de horas más, porque demora el proceso de condensarlo, ya esté arriba en la sección de cuentas por cobrar de Webworks. ¿Sí? Así que cualquier cosa me escriben, mientras hacíamos la clase no estaban llegando los correos, pero les voy a tratar de contestar lo más posible y mañana en la mañana, al menos antes de la 11, porque después ya a las 11:30 tengo Finanza 1 y después ustedes ya están encima del control. Pero si no, después estábamos viendo qué hacer obviamente yo voy a subir la tarea, pero quizá el viernes en algún momento del día como hacer una masterclass, que para la prueba 1 no pudimos por una cosa de timing. Yo querría resolver las 20 preguntas del control de ejercicio, por si acaso. Entonces, vamos a tratar de ajustarlo eso al viernes, y porque aparte mandé a comprar una pantallita que creo que les dije los de anoche. Como un tablet que te digitaliza eso, entonces así les queda el video. Yo trataría de que mi clase de Finanza 1, de Finanzas 2 termine a las 11:30. Yo trataría que fuera como de 12 a 1 el viernes, así como una masterclass que va a incluir todas las preguntas del control de ejercicio. Una cosa así, para que se hagan una idea, apenas tenga claro y me haya llegado el tablet, le aviso y también subiríamos el video de eso. ¿Sí? Así que fue todo por hoy, gracias. Voy a guardar el video apenas termine. No hay de qué. Que estén bien. Chau, chau. Gracias, profe. No hay de qué. Chau.